Hola, buenos días, bienvenidos al cuarto ciclo de conferencias Sociemat. Un año más tenemos el privilegio de contar con otra serie de 5 conferencias interesantísimas y, como siempre, vienen de la mano de personalidades imprescindibles en el campo del área de los materiales en España. Para empezar, además, empezamos pues de lujo, porque tenemos a alguien que no necesita presentación, porque todos le conocéis, así que en todo caso tendría que presentarme yo, que algunos no me conoceréis. Y, y hoy tenemos, nada menos para arrancar, a Juanjo Damborenea, que es bien conocido por todos porque es el presidente además de Sociemar. Eh, Juanjo Damborenea es profesor de investigación del CENIN y su actividad científica se ha centrado en el campo de la corrosión y protección de materiales metálicos. Ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación nacionales, europeos, etcétera. Y, como se sabe, pues ha publicado cientos de trabajos y ha trabajado básicamente en fenómenos relacionados con la corrosión y con técnicas de modificación superficial de materiales para mejorar su resistencia, especialmente en ambientes agresivos. Ha sido jefe del Departamento de Corrosión y Protección del CENIN, director de la revista de Metalurgia, miembro de la Comisión del Área de Materiales del CSIC, miembro de la Comité Ejecutivo de FENS y actualmente son miembro fellow honorario de la Federación Europea de Corrosión y presidente de Sociemat. Juanjo, muchas Vale. gracias por aceptar la invitación a arrancar este ciclo y todo tuyo cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Ri- Rodrigo, por la presentación. Bueno, eso de persona imprescindible, en fin, queda ahí demasiado pomposo. No, no, que va, absolutamente prescindible. Y además, yo vengo a hablar hoy de un tema porque al principio te había dicho hablar de corrosión y sostenibilidad. Y tú me decías, no, algo más amplio, algo más amplio. Y al final me he embarcado en un tema que es materiales metálicos y sostenibilidad, porque durante los últimos años, la verdad, yo no sé si porque ya también mi futuro lo veo muy cercano dónde está, pues he estado trabajando el tema este de los materiales metálicos, eh, sobre el futuro de los materiales metálicos. Hace 10 años aproximadamente la Universidad Industrial de Santander me pidió que a ver si podía dar una charla en la apertura del curso académico sobre si el futuro de los materiales. Y claro, era un tema muy amplio, ¿no? Eh, que me sobrepasaba un poco, porque claro, los materiales son prácticamente infinitos, ¿no? Y lo centré en los materiales metálicos. Y luego en Gijón hubo un congreso de minería internacional que me pidieron si podía focalizarlo más todavía sobre concretamente el tema de los materiales base hierro, ¿no? Y a partir de ahí pues me estuve preocupando un poco por cómo es la evolución de los materiales metálicos, si realmente evolucionan, si tienen futuro. Y el pasado mes de mayo se cumplían 60 años del CENIN y Carlos Capdevila, el director, me dijo, oye, ¿por qué no hablas un poco sobre sostenibilidad, materiales metálicos, el futuro de institutos como el nuestro que se dedica solo a materiales metálicos? Y bueno, fruto de todas estas reflexiones, pues es lo que baso esta charla, ¿no? Eh, Sobre si los materiales metálicos son sostenibles o no, la verdad es que es una pregunta muy compleja y que, como veremos, es una pregunta muy multifactorial, que depende de muchas cosas, ¿no? Niels Bohr siempre decía que la predicción es muy difícil, sobre todo si es sobre el futuro, ¿no? Entonces, por tanto, la primera cuestión es qué entendemos por sostenibilidad, ¿no? Y por poner claro, ¿no? Eh, el desarrollo sostenible, de acuerdo a lo que es la definición de lo que hizo el famoso, si os acordáis, en 1987, las Naciones Unidas sacaron el famoso o el conocido como informe Brundtland, que hablaba sobre
fue la primera vez que se habló sobre lo que era el desarrollo sostenible, ¿no? Y entonces que el desarrollo sostenible requería pues, un enfoque integrado que tenga en cuenta las preocupaciones medioambientales, el desarrollo económico y definía la sostenibilidad como como aquí veis aquí, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Y esto abocó en que aproximadamente 10 años más tarde, bueno, 9 años más tarde, las Naciones Unidas, oh, perdón, 20 años más tarde, las Naciones Unidas hicieran esto que es de sobra conocido por todos, porque lo vemos por todos los sitios, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ODS, de que la Agenda 2030, de la que hemos hablado en cantidad de ocasiones, ¿no? Y que se adoptó pues, en una cumbre de líderes mundiales de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. Estos objetivos del desarrollo sostenible eh, no son más que una especie de ruta, de mapa para diseñar un futuro que sea mejor y más sostenible para todos los habitantes que estamos pisando la Tierra, ¿no? Y abordan retos que, pues como veis, pues desde la pobreza hasta la participación, hasta la cantidad de personas que pueden verse involucradas en los socios, el partenariado, como lo queramos llamar, de gente, ¿no? Pasando pues, por temas como pues, la contaminación, el suelo, etcétera. O sea que la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la degradación del medio ambiente, la paz, la justicia, son muchos, ¿no? Y hay hoy estos ideales están aceptados por 140 países, ¿no? Que, bueno, pues que buscamos saber cómo hacer frente al futuro que nos viene. Una cosa es ya sabemos nosotros y sobre todo la gente que nos dedicamos a la ciencia y a la tecnología, sabemos que una cosa son los buenos deseos y otra cosa son las realidades, ¿no? Y como vamos a ir viendo a lo largo de esta charla, pues la sostenibilidad en la producción de materiales metálicos, pues no solo se va a referir a las emisiones de gases de efecto invernadero, al consumo de energía o al agotamiento de los materiales minerales que nosotros necesitamos, ¿no? Sino que va a tener en cuenta pues, otras categorías, como son pues, qué pasa con la contaminación de los suelos, el consumo de agua, la contaminación del agua, las condiciones de vida de trabajo de la población. Es decir, que como decía en un principio, es un diseño muy multifactorial, ¿no? Y en realidad, alcanzar las necesidades del futuro o satisfacer las necesidades nuestras y no comprometerlas del futuro, pasan, a mi entender, por cuatro grandes pilares, ¿no? Como son los materiales que necesitamos para ahora y para el futuro, la gente que estamos habitando el planeta Tierra, la energía que consumimos y los problemas medioambientales o los aspectos medioambientales que tiene toda esta actividad que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Bueno, como veis en esta gráfica, que es una gráfica de ASBI, que, bueno, ASBI ha trabajado mucho este tipo de cromogramas de cómo va evolucionando la sociedad en función de los materiales y tal. Pero bueno, los que trabajamos en materiales metálicos siempre decimos que la historia de la metalurgia es realmente la historia de la civilización. O sea que si vemos aquí, pues prácticamente desde hace 10.000 años hasta mediados de los 60, la vida ha estado regida por el empleo de los materiales metálicos. Han sido el pilar fundamental de nuestro desarrollo, ¿no? Esto es una realidad innegable que sufrió una revolución grande cuando este señor Henry Bessemer en 1876 patenta un nuevo sistema para la producción de un material férreo como es el acero, porque hasta entonces el acero pues, se obtenía en unos hornos altos, entonces tenía una alta cantidad de carbono, de impurezas, y era un material pues, que de propiedades mecánicas andaba justo, ¿no? Pero sin embargo ya se estaba empezando a utilizar. Pero en el 56 Bessemer revoluciona, ha sido una de las grandes revoluciones que ha sufrido el desarrollo tecnológico y científico en la humanidad, cuando a él se le ocurre que en unos cubilotes, si se insuflaba aire por la parte de aquí, por la parte inferior, hacia arriba, pues este aire iba oxidando las impurezas, como el silicio, como el manganeso, como el carbono,
y de repente se obtenía un material que era más resistente, más ligero, que se reducían los costes de fabricación y que además se fabricaba a gran escala. Esto fue un hito realmente del que o sea, una auténtica revolución, similar a lo que fue por la máquina de vapor, porque es que cambió la manera en la que se estaba asentando y desarrollando la sociedad, ¿no? Y a partir de ahí, pues impulsó la expansión del ferrocarril, marcó pues el nacimiento de las nuevas ciudades, la famosa fotografía de los trabajadores construyendo los rascacielos en Estados Unidos, se hicieron puentes, se empezó con temas de soldadura, se utilizó la construcción, etcétera. Y bueno, pues este gran crecimiento que empezó a expandirse gracias a la creación de un nuevo material metálico como era el acero, pues empezó a desarrollarse a una gran velocidad y empezó y continuó desarrollándose hasta, digamos que lo que Ashby llama la era de los polímeros, que es aproximadamente en 1960, ¿no? Entonces, si tomamos como referencia este punto de 1960, lo tomamos como base de todas las cosas de las que vamos a hablar ahora, y además hago un paréntesis porque en la década de los 60 es cuando se creó el CENIN, con lo cual pues está muy bien, ¿no? Traído a cuenta. Entonces, si uno se fija, por ejemplo, en los 60, cuál era la producción de los materiales metálicos que teníamos, estamos hablando de hace 60 años, pues el acero se producían 350 millones de toneladas al año, del aluminio no se llegaban estaba en torno a las 7 millones de toneladas y del cobre simplemente 2.000 toneladas. Esto es lo que en los años 60 se producía a nivel mundial. Si uno mira lo que se produce, por ejemplo, hoy en día, 60 años después de acero, pues vemos que estamos en las 1.850 millones de toneladas. Es un salto realmente espectacular, ¿no? Pasar de poco más de 300 toneladas a 1.850 millones y con una previsión de crecimiento. Estas previsiones siempre tienen sus puntos débiles, ¿no? Pero bueno, con unas previsiones en el año 2050 de llegar casi a las 2.100 millones de toneladas o superarlas, pues claro, nos damos cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Además, el acero, que fundamentalmente en esta encuesta del 22 del World Institute of Steel, pues ya se ve que el 56% sigue siendo pues, la utilización en ferrocarriles, en infraestructuras básicas, en puentes, ahora en la industria de la aerogeneración, edificación, etcétera. Y bueno, pues esto quiere decir que se sigue consumiendo mucho material. Pero si nos centramos también en los otros materiales que nosotros utilizamos, los cuatro grandes materiales, como son pues el aluminio, que es el primero en este que está aquí, que no sé por qué no se ve lo de aluminio, en el cromo, el manganeso y el cobre, pues vemos que es que todos prácticamente, excepto el manganeso, han tenido un crecimiento exponencial, ¿no? El manganeso tuvo una caída entre los 90 y los 2000 en esa década, pero ha vuelto a crecer, ¿no? Y claro, estamos en este año, por ejemplo, en el 23, la producción de aluminio pues ha sido casi de 70 millones de toneladas y el cromo hemos pasado pues de 5 millones de toneladas en este año concreto más de 40 millones de toneladas. Es decir, que el consumo, y ya pues qué decir del cobre, ¿no? Pues lo veis ahí. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que hay una gran demanda de materiales metálicos que se necesitan para seguir las vías de nuestro desarrollo, ¿no? Si nosotros vemos aquí lo que llamamos esta es una gráfica que a mí me gusta mucho de las cantidades que nosotros vamos extrayendo de las minas, ¿no? Lo que llamamos los metales industriales, pues prácticamente son solo el 6% de los materiales que utilizamos, o sea, el 94% restante prácticamente es el hierro y el acero, ¿no? Pero claro, en estas cantidades, aunque sean pequeñas, son muy significativas, porque también aquí tenéis que tener en cuenta que sus aplicaciones no son tan masivas como las que puede tener el hierro, pero que son estratégicas, como vamos a ver, ¿no? A lo largo de la charla. Y por tanto, pues otros metales como pueden ser el plomo, el zinc, pues el níquel, el circonio y tal, pues que parece que se extraen muy poco, pero sin embargo han adquirido
un valor tanto para el desarrollo como comercial que sobrepasan todas las expectativas que en un momento determinado teníamos, ¿no? Y es que además el problema de todos estos materiales es que no se queda ahí su utilización, sino que va a ir a aumento en los próximos años, ¿no? En esta gráfica que tenéis aquí, si veis, lo he recogido bueno, hay una gráfica en la que habla de varios materiales, pero si veis, pues el níquel, el neodimio, el cobre, el cobalto, el acero, la plata o el aluminio, por poner algunos metales, o sea, la idea es que en los próximos años, como mínimo, su utilización, las necesidades de utilización se van a multiplicar por 5, y es que en algunos casos van a llegar al 20%, ¿no? Entonces, esto es una auténtica bestialidad, una auténtica locura la cantidad de materiales que vamos a tener. Claro, esta gráfica ya supone una llamada de atención sobre cuántos materiales vamos a necesitar para mantener nuestro modelo actual de desarrollo. Sin embargo, este no es un tema que sea novedoso, ¿eh? O sea, quiero decir que la ciencia, lo que pasa es que a las científicas y a los científicos se nos hace muy poco caso, no se nos oye, siempre se nos ve como un poco extremistas, profetas del desastre, etcétera. Ya lo venían avisando desde hace tiempo. Yo cuando estaba preparando la charla encontré este artículo del 68 que lo firma Walter Hibbard, que era el director del US Bureau of Mines, que ya alertaba de los problemas a los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Él ponía aquí 3 puntos que nos vamos a enfrentar en el futuro. Él hablaba del el punto 1, pues escasez de minerales, la sobrepoblación y, aunque curiosamente no hablaba, bueno, quiero decir, que decía que se iba a necesitar muchos más materiales y, por último, el tema de la contaminación, ¿no? Aunque, curiosamente, que es lo que quería decir, no apuntaba a que iba a haber un problema de crisis energética. O sea, quiere decir que él ya veía que va a haber escasez de materiales, va a haber mucha población y va a haber mucha contaminación. Pero había una cosa que se perdía y era la crisis energética, que es el cuarto pilar con los que hemos empezado nosotros a hablar. Y él mismo en este artículo, en las conclusiones, hablaba de una cosa que a mí me ha gustado mucho, porque es un poco la idea que os he estado transmitiendo, o lo que he transmitido al principio y lo que voy a transmitir durante toda la charla, ¿no? Y es que se necesita, él decía que para hacer frente a estos problemas se necesita ciencia. Y esto es parece una obviedad, pero es que es palmaria la necesidad de ciencia y de investigación, ¿no? Y en este sentido, pues aparte de todo el trabajo que se hace desde centros tecnológicos, universidades, el CSIC, etcétera, pues sociedades como Sociemat son básicas porque ponen en valor la investigación y el desarrollo de lo que se está haciendo en este país y las posibilidades que tenemos de seguir funcionando, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí teníamos ya una primera cosa y el primer punto de la escasez de materiales. Y luego hablábamos también de la población. Claro, la cuestión es, ¿vamos a tener suficientes materiales como para mantener el desarrollo que estamos teniendo hasta el momento? Claro, si uno se fija un poco en cómo es la evolución de la población mundial, tampoco podemos decir que nos pille de sorpresa, ¿no? Si os acordáis del famoso informe del Club de Roma, los límites del crecimiento, que era hicieron los Meadows con Randers y Berens, pues ellos ya hablaban sobre esta misma pregunta. ¿Tendremos recursos suficientes, no? Y claro, la cuestión es que ellos hacían unas previsiones que no se han cumplido al pie de la letra, pero que se han acercado bastante a la realidad y decían, oye, es que vamos a ser 7 millones de personas en el año 2000, no se ha llegado todavía, bueno, no se llegó en el año 2000, y entonces decían, pero ¿esto va a ser posible para mantener el nivel de vida que ahora tenemos y todos los materiales que necesitamos? Claro, esta pregunta que se planteó en los años 70, pues también quedó sin respuesta, a pesar de que los informes pues, eran bastante contundentes, ¿no? Si nos fijamos ahora cómo va la población pues, mundial, pues claro, hace 70 años, solo 70 años, en la Tierra vivíamos 2.500 millones de seres humanos, como veis aquí, ¿no?
Y hoy, pues según cálculos de la ONU, pues somos más de 8.000 millones. O sea, hay que decir que es que en 70 años la humanidad ha aumentado exponencialmente. Entre 1900 y el año 2000, el aumento de la población mundial fue 3 veces mayor que durante toda la historia de la humanidad. O sea, un incremento de 1.500 a 6.100 millones en solo 100 años. Entonces, esto es un aspecto realmente importante. Y a este aspecto importante también hay que juntar otra cosa, y es que la esperanza de vida, afortunadamente, y gracias al desarrollo de estos materiales metálicos y cerámicos y poliméricos, etcétera, pues gracias a todo esto, pues se ha conseguido que cada vez vivamos mejor. Y también a la concientización de los propios problemas que tiene todo el desarrollo tecnológico, es decir, el medio ambiente, la salud, la educación, etcétera, ¿no? Bueno, pues si os fijáis, claro, nosotros somos unos privilegiados, estamos en una zona donde la esperanza de vida son en este momento los 83 años, ¿no? Para las mujeres, para los hombres un poco menos, pero ahí andamos, ¿no? Eso quiere decir que la población se va envejeciendo, ¿no? Y esto también va a redundar en un mayor consumo de materiales. Y yo me voy a fijar en un aspecto muy, muy particular, ¿no? Si os fijáis en esta otra cifra, en esta otra gráfica, es que el número de personas, o sea, que más o menos para el año 2030, pues ya pues un porcentaje muy elevado de la población pues va a andar por encima de los 60 años, ¿no? Y se calcula que en 2050 el número de personas que van a tener más de 60 años van a ser casi 2.100 millones de personas, ¿no? Claro, esto uno piensa, ¿y esto por qué es un problema? No, no es un problema añadido, porque es verdad que cuanto más vivimos, más necesitamos del uso de los materiales. Y yo pongo el ejemplo de los biomateriales, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos que actualmente, pues, la persona biónica, hombre y mujer, ¿no? Tiene implantes por todos los sitios, ¿no? Entonces, y fundamentalmente, cuando va aumentando la edad, empieza lo que conocemos todos, que son, por ejemplo, los problemas de cadera, ¿no? Y esto requiere, pues aquí tenéis en España, en el año 2018, que es la última estadística que hay, pues 56.000 operaciones de cadera, de implantes de cadera en un año, ¿no? Claro, cada cadera pues es de titanio, cada implante, y pues puede rondar en torno pues entre los 500, 800, 1 kilo, ¿no? Claro, es 1 kilo de material, son 56.000. Entonces, si uno hace los cálculos, se da cuenta que la cantidad de titanio, y esto solo en España, que vamos a necesitar, pues es muy grande, ¿no? Tan solo un dato que es una chorrada, pero que es que a mí me ha parecido muy relevante, ¿no? En España hay un informe de la Sociedad Española de Periodoncia que dice que en España se colocan al año entre 1.200 y 1.400 millones de implantes dentales por año, ¿no? Esto supone aproximadamente entre 5.400 y 6.300 kilos de titanio en España solo en implantes dentales, ¿no? Y si uno esto lo va extrapolando al resto de los países, claro, nos damos cuenta de la magnitud de los datos, de la magnitud del consumo, de lo que producimos y de lo que gastamos, ¿no? Y esto es un aspecto que para hablar sobre sostenibilidad y materiales metálicos es necesario. Pero también hay otro aspecto muy importante, y es que para sacar esos materiales metálicos hay que hacer minería pues en sitios donde se provoca un grave impacto medioambiental, ¿no? Entonces, bueno, todos tenemos en mente las imágenes de los vertederos donde están los niños recogiendo cobre para poder fundirlo y vender el cobre, ríos contaminados, de campesinos en África o en América, la América Latina, en la que acaban, el caso de Brasil ha sido paradigmático con los garimpeiros, que acaban desolando, arrasando zonas enteras con ácidos y tal, pues para poder extraer oro o determinados elementos, o, por ejemplo, pues en el caso del coltán, que ha sido el más famoso, ¿no? Es decir, se producen efectos colaterales indeseables en esta necesidad que tenemos de materiales metálicos, como es la contaminación, la explotación humana, el aumento de la pobreza, la violencia, etcétera. Y yo simplemente por dar una pincelada, os pongo el caso del cobalto, ¿no? Hace poco, hace un par de años, unos investigadores de la Copperbelt University de Zambia, pues hicieron unos estudios sobre las actividades mineras
que en el continente africano, ¿no? Centrándose sobre todo en el tema de la presión medioambiental y en el impacto del bienestar humano, ¿no? Y entonces, claro, este estudio decía, como el primer mundo fundamentalmente necesita materias primas para seguirse desarrollando y esas materias primas están aquí, pues hay una serie de inversiones a través de compañías fundamentalmente europeas, americanas, canadienses, etcétera, y chinas, que llegan allí, se llevan el beneficio y dejan la desolación, ¿no? Y de hecho, pues aquí, bueno, aquí tenéis un poco, el caso que os quería contar es el caso del Congo, ¿no? El Congo es un país, aquí tenéis el MCI, que es el índice de la contribución minera en la economía del país, ¿no? Pues prácticamente el 96% de la contribución económica que tiene el país es por el cobalto, ¿eh? En menor medida otros minerales, pero fundamentalmente cobalto. En 2021, el Congo fue el mayor exportador de cobalto del mundo por un valor de 4.500 millones de dólares, ¿no? Como veis aquí en esta figura, el 58% prácticamente de la exportación de cobalto a nivel mundial proviene del Congo, ¿no? Sin embargo, cuando uno mide pues, indicadores como, por ejemplo, el índice de capital humano, que es una medida del potencial económico y profesional de sus ciudadanos, que mide cuánto pierde cada país por su falta de educación, de sanidad, etcétera, pues te das cuenta que es que en la República Democrática del Congo está el 164 de 174 países. Es decir, nosotros en España estamos al 29, pero es que estos están en la cola del pelotón, ¿no? Y claro, pues esto refleja mucho, pues, lo que está pasando con la extracción de estos minerales. Es el quinto país más pobre del mundo. En el 22, el 62% de los congoleños, que son 60 millones de personas, viven con menos de $2 al día. Y casi uno de cada 6 está en condiciones de extrema pobreza, ¿no? Entonces, claro, esto da una idea de que el mantenimiento de nuestros estándares también tiene unas repercusiones y el desarrollo de nuestros nuevos materiales. Y el caso del cobalto es paradigmático porque va a ser la base fundamentalmente del desarrollo de baterías para coches eléctricos, no solo, pues tiene implicaciones en otros países. Y por último, de estos 4 pilares de los que hablamos, materiales, población, medio ambiente, está el tema de la energía, ¿no? Y entonces, el tema de la energía, pues, ¿qué os voy a decir, no? El crecimiento de la producción de petróleo, a pesar de que en los 80 tuvo una pequeña ralentización, otra vez se está disparando. Además, las políticas que se están aplicando, pues, lamentablemente, aunque intentan bajarlo, no lo consiguen, ¿no? De hecho, es muy ejemplarizante lo que pasa, pues, con todos los problemas que hay de las presiones de los lobbies de la industria automovilística, que ha logrado que, por ejemplo, en determinados países de la Unión Europea no vaya a haber restricciones, se ralenticen los límites en el contenido de CO2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos con un problema que es muy, muy, muy agobiante, ¿no? Porque además, claro, el problema de los combustibles es que aumenta de manera disparada las emisiones de CO2. Estamos viendo lo que está pasando en nuestro país con el tema de la sequía en algunas zonas, ¿no? Donde están empezando a tener que plantearse el llevar barcos a Murcia, digo, perdón, a Andalucía, a Cataluña, barcos de agua de desaladoras, que eso además tiene otro impacto y es toda la salmuera que se genera, que se tiene que echar al mar y aumenta la salinidad y por tanto pues tiene otros problemas medioambientales. Entonces lo que vemos es que el problema es un problema muy general lo que estamos teniendo, ¿no? Y hago un pequeño paréntesis porque, claro, aquí en la Unión Europea pensaba que íbamos a venir, a que vamos a reducir para el año 2000 y pico los niveles de 1990. Pero esto ya se ha visto que no se está cumpliendo y, por tanto, pues va aumentando la temperatura media del planeta.
Y decía que hago un pequeño paréntesis porque esta mañana cuando he llegado al trabajo pues me he encontrado una noticia en el Nature que dice que no es verdad que estemos en 0,8, sino que una investigación que ha hecho un grupo de la Universidad de Australia, del West Australia Oceans Institute, que decía que a través de unas esponjas, me ha parecido un artículo muy interesante, yo como no soy del campo me he quedado con los grandes titulares, ¿no? A través de estas esponjas y estudian y hacen una serie de mediciones en la esponja y tal, bueno, pues dicen que lo que ellos ven es que la temperatura real a la que ha aumentado es 1,5 grados, ¿no? Y esto es un aviso que da la ciencia otra vez de nuevo, pero que nadie le hace caso. Bueno, pues dentro de todo este contexto de la industria de los materiales metálicos y bueno, que vemos que es muy electrointensiva y muy consumidora de energía, no sé cómo voy de tiempo, porque no he contado al principio, Eduardo, digo, Rodrigo. Espero que... Llevas como 25 minutos. Vale, bueno, bien, entonces voy a ir un poco más así. Bueno, pues por ejemplo tenemos los casos de los dos materiales más utilizados, el hierro y el aluminio, ¿no? Bueno, pues la producción del hierro y aluminio es el 6% de la energía del que se consume en el planeta, ¿no? Que es mucho más de la que tienen otros, como el cobre o el zinc, ¿no? Que consumen relativamente menos cantidades, ¿no? La producción de aluminio primario requiere prácticamente 15 megavatios hora por tonelada producida. Claro, si uno ve que la Unión Europea, la de los 27 países, se producen 2 millones de toneladas, pues claro, el consumo eléctrico que tenemos es bestial, ¿no? Entonces, esto también lleva todo esto a mí me lleva a la misma reflexión que voy a hacer al final, y es que se necesita ciencia para poder parar toda esta locura, ¿no? Y el caso de acero es igual, ¿no? El acero consume además 4 fuentes de energía. Prácticamente el 65% de la energía que consume la producción del acero es carbón, ¿no? Que por eso es un material estratégico en este momento, ¿no? Pero claro, también está la electricidad, está gas natural, están combustibles de otro tipo, ¿no? Claro, esto supone aproximadamente 11 gigavatios por tonelada de acero. Pero como nos damos cuenta es que es una auténtica locura. Claro, en este contexto nos preguntamos, ¿el reto de la metalurgia son los materiales metálicos sostenibles? Pues claro, esta es la gran pregunta, ¿no? Y esto es a lo que se trata de dar respuesta. Yo les comentaba antes a mis compañeros que estaban conectados que la producción de metales, esto es de un artículo de Dick Rave, que es, digamos, el gurú de la sostenibilidad, de la metalurgia sostenible, ¿no? Realmente es espectacular. Este es un artículo que son pues 200 y pico páginas que da idea de lo que es el trabajo, ¿no? Y que es una auténtica Biblia sobre lo que es la ciencia de materiales detrás de la sostenibilidad, ¿no? Y claro, él dice que la producción de metales es prácticamente el 40%, supone el 40% de todas las emisiones de gas industriales, el 10% de la energía que se consume en el mundo y 2,3 billones de toneladas de minerales que se necesitan sacar de las minas y otras tantas billones de subproductos de basura que a fin de cuentas se tienen que sacar todo el, durante todo el proceso, ¿no? Que tienen que desecharse, ¿no? Por tanto, el principio de la sostenibilidad de la producción metalúrgica, pues no solo se va a referir a estos problemas de los gases de efecto invernadero y tal, o al consumo de energía, sino que es que, como vemos, ya, como adelantaba antes, está el uso del suelo, la contaminación, ¿no? La generación de residuos, el tema del agua, porque muchas de estas industrias son intensivas también en el consumo de agua, las condiciones de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cuál es la situación que, mm, que tenemos, ¿no? Pues claro, aquí está este círculo ideal que es hacia una ciencia de materiales sostenible, en la que decimos, tenemos que mejorar la sostenibilidad. Y esto hay que hacerlo mediante, pues digamos que 4 grandes aspectos, ¿no? O 5 grandes aspectos, que son el diseño de los materiales metálicos, los procesos de manufactura, el uso que hacemos y las basuras que generamos también,
y dónde se dejan todos esos materiales, ¿no? Entonces, este círculo veis que está siempre rodeado por un halo que es de investigación y desarrollo, ¿no? Porque gracias a la investigación y desarrollo nosotros vamos a poder trabajar sobre el diseño, nuevas microestructuras que generen nuevas propiedades de las aleaciones, la manufactura, de la que luego hablaremos, porque esto sí que supone una auténtica revolución que puede reducir en mucho el consumo, ¿no? El procesado y el modelado de aleaciones, la extensión de la vida útil de estos materiales, aquí entra el tema de la corrosión y de los métodos de protección, ¿eh? Y por último está pues todo el tema del reciclaje, la energía, recuperación de energía, etcétera, etcétera. Entonces, por tanto, es que tenemos que invertir en todo lo que es el ciclo de vida, ¿no? Y desde el punto de vista de satisfacer las necesidades del presente, de mantener nuestros niveles de vida sin que eso vaya en detrimento de terceros, y yo aquí siempre me hago la pregunta si esto es posible, si esto es posible. La Unión Europea ya hace aproximadamente 10 años se planteó que era necesario que la investigación en materiales metálicos fuera encaminada a 4 grandes bloques, ¿no? Que eran la energía, el transporte, la biomedicina y la manufactura, que como veis, esto que es de hace 10 años es lo que se sigue ahora trabajando, ¿no? O sea que en ese sentido, bueno, se ha creado conciencia, pero no toda la que hubiera sido, ¿no? Necesitamos materiales para la energía, tanto para recolectar energía, como para convertir energía, como para almacenar energía, ¿no? Entonces, esto sería un punto importante. Esto va a hacer que se aumente todavía, pues, sobre todo la investigación en energías renovables, pero también la energía, la fusión, las turbinas de gas, las células de combustible, todo esto precisa de nuevos materiales. La sostenibilidad y el transporte, o sea, el transporte verde, bueno, pues es una cosa que es obvia, ¿no? Es decir, que ya veis ahora en los anuncios donde se empieza a decir, estos son la compañía, no sé qué es la primera que vuela con huella cero de carbono, etcétera, etcétera. Esto es porque es una realidad, la necesidad de cambiar este sistema, ¿no? Por supuesto, la biomedicina, hemos hablado antes de la cantidad de cosas que vamos a hacer. Y por último, la futura generación de la manufactura, lo que, bueno, se llamaba la manufactura, la industria 3.0, que ya ha quedado desfasada, ya estamos en la 4.0, y es cómo vamos a abordar estos problemas, ¿no? Y dentro de esto, lo que la Unión Europea planteaba ahora en Europe Metallurgy, propone reducir, porque al principio se hablaban de centenares de nuevos materiales, de aleaciones, y ahora dice, centrémonos en investigar nuevos materiales ligeros y materiales compuestos de matriz metálica. Temperaturas que funcionen en aleaciones que funcionen en alta temperatura para aumentar la eficiencia termodinámica de los procesos. Nuevos aceros, es importante, y esto al final voy a acabar con una cosa de acero, superconductores, las aleaciones termoeléctricas, la metalurgia biocompatible, la corrosión y la protección, y luego habla de dos cosas ya finales que son las que yo más que ponerlas aquí, las cambio de sitio, que serían el modelado y la metalurgia predictiva y las técnicas de polvos. Y yo digo que las pongo aparte porque a mí me gustan más en incorporarlas dentro de lo que es la futura generación de la futura manufactura en la que tenemos que ir abocados, ¿no? Y por un lado, bueno, pues va a estar la fabricación aditiva. Esto ya es una realidad, pero es una realidad que todavía lamentablemente no está totalmente implantada. Es decir, que se habla mucho de la fabricación aditiva en biomedicina o en la industria aeroespacial, pero falta certificación, y mientras no haya certificación, pues se van dando pasitos, pero todavía no son unos pasitos muy importantes, pero son un grano de arena, ¿no? Y luego está pues todo el tema de la metalurgia, que ahora hablaremos un poco de lo que es la genómica de materiales y por supuesto del reciclado, ¿no? Entonces, en este punto de la manufactura, claro, pues aquí, bueno, pues en principio las tecnologías de unión,
lo que antes llamábamos soldadura, esto va a ocupar una gran importancia en el desarrollo de nuevos materiales, materiales, uniones disimilares, uniones de distintos espesores, etcétera, pero sobre todo lo que va a ser más importante es esta invasión que nos está pasando ahora, que es la inteligencia artificial, el Big Data, como le queramos llamar, ¿no? Claro, nosotros mediante estas técnicas vamos a poder, a ver si es que como tengo dos pantallas, a ver, vamos a ver, es que no sé por qué razón, tengo aquí el puntero de láser y ahora, vamos a ver. Bueno, entonces, mediante, por ejemplo, desde el punto de vista de la corrosión, ¿no? Mediante, esto ha sido un workshop que ha habido de la National de la National Academic Foundation de Estados Unidos, en las que han hecho un estudio sobre materiales para ambientes extremos, ¿no? Y entonces, corrosión fundamentalmente. Entonces dicen, claro, mediante el uso de la inteligencia artificial, nosotros vamos a vamos a hablar de unas condiciones específicas de exposición y vamos a estudiar qué reacciones termodinámicas va a tener un material y cuáles las reacciones cinéticas que va a tener. De ahí predecir la vida y de ahí vamos a poder desarrollar un nuevo material. Entonces, este es un ciclo que avanza y se puede hacer, ¿no? Y lo mismo con propiedades mecánicas. Esto es un trabajo que ha aparecido hace también un par de años de cómo, bueno, pues mediante diferentes softwares, aquí utilizan el PillMage API, el Learn, el UXPES, el UASP, para mí no, totalmente desconocidos, pero me llama mucho la atención, que es mediante iteraciones de programas informáticos obtener las mejores propiedades mecánicas de un material. Y esto ya se está haciendo, esto ya se puede hacer. Y esto puede suponer pues un gran avance desde el punto de vista del uso de los materiales y de la reducción en el consumo de los materiales. Y por último, pues la manufactura aditiva, ¿no? Pues de la manufactura aditiva, ¿qué podemos decir? Que además aquí ya hemos tenido bastantes charlas de ella. Bueno, pues actualmente, bueno, se empezó trabajando con materiales convencionales, pero hoy en día ya se está trabajando con una variedad gigante de materiales, ¿no? Y esto nos va a permitir a lo mejor el reducir el consumo, bueno, primero nos va a permitir el reducir el consumo de materiales, porque vamos a poder ir pues a nuevas formas ya directamente, ¿no? Pues que vamos a necesitar nosotros, pero además es que estas nuevas formas también vamos a poder influir en la aleación. Vamos a poder quitar y añadir elementos y vamos a obtener unos materiales distintos, pero más sostenibles. Claro, todo esto es en un conjunto, es lo que hablábamos antes. Es decir, todo esto hay que hacerlo con la ayuda de la gente que se dedica a modelado de aleaciones, todo el tema del Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial que queramos, pero vamos a poder diseñar, o por ahí va a ir el futuro para hacer unos materiales, ¿no? Y ya acabo con cuatro cosas, ¿no? O sea, todo esto está muy bien, pero, siempre hay un pero, pues todo sigue creciendo, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en un tema que siempre gusta mucho, el tema de los móviles, ¿no? Ya hay en este momento más móviles que gente. O sea, en este momento hay 8,5 billones de móviles y no llegamos a 8, o estamos en 8 billones de habitantes en el planeta. Esto quiere decir que, claro, hay un montón de... los móviles, como bien sabéis, pues son muy incentivos en el empleo de algunos materiales estratégicos y esto, pues claro, plantea un interrogante sobre el futuro, ¿no? Esta es una imagen que todos conocéis porque se ha puesto hasta la saciedad, ¿no? Pero claro, es que hay un montón de elementos que están ahí metidos en un móvil, en una cosa tan pequeña como esta, y que luego además tienen muy difícil reciclabilidad y que son unos elementos básicos. Esto, claro, plantea necesidades nuevas. Y lo mismo plantea, pues, por ejemplo, pues con el coche eléctrico, ¿no? Es decir, que se necesitan baterías, todas las grandes industrias todas las grandes agencias medioambientales, la EPA de Estados Unidos ha lanzado ahora una campaña
su coche quema más que gasolina y entonces pues para incentivarte por el coche eléctrico, pero en la actualidad y de momento pues claro, pues las baterías de los coches eléctricos pues pueden gastar 16 kilos de litio, 46 de níquel, 46 de cobalto, 43 de manganeso. Entonces, claro, esto es una cifra que plantea una duda razonable. Es decir, ¿esto es sostenible? ¿Va a ser sostenible? ¿Cómo de sostenible va a ser? Claro, y aquí de nuevo la investigación va a tener una palabra muy importante, ¿no? Hace poco leía que la Universidad de Texas estaba trabajando en una batería de ion litio que no usa cobalto como cátodo, sino que utiliza una aleación de níquel o aluminio manganeso. Pero claro, es decir, pero quitamos uno por otro, pero que ahí estamos, ¿no? El asunto es cómo vamos a hacer estos nuevos materiales para que podamos desarrollar un coche eléctrico y que no, y porque es que además es que estos materiales no los hay, ¿no? Y claro, esto nos lleva al tema de los materiales estratégicos. Esta es la lista del 23 de materiales estratégicos de la Unión Europea. Bueno, en 2011, es decir, hace 13 años, en Europa solo se contabilizaban 14 materiales como estratégicos. En este momento hay 34. Es decir, que es que nos damos cuenta, esto da una idea de la complejidad del desarrollo, ¿no? Entonces, claro, pues es que si en este momento el titanio, el tántalo, el germanio, el aluminio, el cobalto, ya son materiales estratégicos, nos da una idea de por dónde van a ir los tiros en el futuro. Y entonces esto es una cosa realmente importante. Y además hay una importancia todavía mayor, que es que, bueno, pues no se ve ahí, pero es de la dependencia, ¿no? Aquí la tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Unión Europea, tanto China prácticamente tiene todo, pero la Unión Europea, Estados Unidos, que también tiene mucho, y China coinciden en una serie de materiales que son estratégicos para ellos, ¿no? Como son, pues, el aluminio, el cobalto, el antimonio, el cobre, por citar los metálicos, el níquel y el wolframio, además de las Espera, a ver tierras. si sé quitarlo porque esto... Entonces, ¿sí? No. Bueno, entonces, esta es la situación. Quiere decir que nosotros tenemos que avanzar a hacer nuevos materiales que eviten esto. Y aquí surgen una reflexión que yo he compartido con algunos compañeros del CENIN, que es el tema de las aleaciones de alta entropía, ¿no? Brian Cantor sacó este artículo famoso que eran las multicomponentes y entropic alloys en el 2014, y entonces el que él decía, claro, que es que hay más posibilidades hay más posibles aleaciones que estrellas en la galaxia, ¿no? Y hacía un cálculo de las combinatorias y claro, pero esto realmente ha disparado un campo de investigación que es muy interesante porque son aleaciones que tienen pues, unas propiedades magníficas, pero sin embargo que tienen un gran interrogante detrás y es qué va a pasar con ellas en el futuro, ¿no? Claro, el reciclado de muchos de estos materiales se ha vuelto significativamente más difícil porque hay una gran dispersión de elementos en la matriz. Hay un problema de recuperación de elementos caros, ecológicamente cuestionables, tóxicos, estratégicamente importantes y bueno, pues aquí hay un problema, ¿no? Entonces, a mí esta gente decía que estos investigadores decían que ellos recomendaban que se replanteara el tema del desarrollo de aleaciones de alta entropía y que a lo mejor la búsqueda de aleaciones de media entropía o baja entropía se podían conseguir con la misma calidad o propiedades que las otras, pero en estas circunstancias, ¿no? Y claro, es que cuando nosotros ahora, imaginad unas aleaciones que se someten a todo lo que es el proceso de reciclado, ¿no? Claro, aquí al final tú vas obteniendo un material metálico que eh, eh, se va enriqueciendo en algunos elementos que es muy difícil de eliminar, ¿no? Y entonces esto va a suponer otro reto porque estas nuevas aleaciones a las que nosotros vamos a estar diseñando, pues van a tenerse que ser tolerantes a más impurezas, ¿no? Y este es un caso claro del hierro en el aluminio.
En la industria aeroespacial, pues todas las aleaciones, la serie 2000, la serie 7000, que son las más importantes, pues tienen unos límites de hierro. Si tú vas incorporando en el aluminio hierro, pues esto plantea un interrogante de por dónde pueden ir en el futuro las nuevas aleaciones. Y me vais a permitir ya que acabe como empecé, que es por el acero, ¿no? Y voy a ser muy rápido. El acero es el 5% de las emisiones del CO2 en la Unión Europea, y esto necesita, hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, hay una cosa que es clave, y es que revolucionar la producción del acero es quizá lo más importante, el punto, un factor clave para mitigar el cambio global, ¿no? Y bueno, pues aquí en esto se está trabajando mucho, pasar de lo que es la situación actual, de donde tienes un horno alto en el que tienes carbón, en el que tienes los minerales de hierro, los conviertes, a la etapa que se está trabajando ya, que es hacerlo todo directamente mediante hidrógeno, y entonces con esto reduces pues prácticamente un 80, un 100% hasta un 100% de emisiones de CO2. Y acabo con dos transparencias. Una es una reflexión que hizo Lewis Mumford, que es un sociólogo, historiador, filósofo de la ciencia, a principios del siglo pasado, del siglo XX. Y además Lewis Mumford es muy interesante porque escribió muchos libros, muchos tratados, y nunca hizo una carrera, porque él era un poco anarquista y no quería ir a la universidad, ¿no? Y entonces él decía claro, él estaba analizando lo que había pasado durante el periodo de la Revolución Industrial, y acababa con una frase que a mí se me quedó grabada, y es que la humanidad se comportó como un heredero borracho en una juerga. Y esto es importante que se interiorice. O sea, nosotros no nos podemos comportar como ricos herederos en un mundo sin límites y el que venga de atrás carree. Esto no puede ser ni ética ni, además, no se puede sostener, ¿no? El cambio fundamental del actual modelo, que está basado en el carbono, necesitará repensar los procesos metalúrgicos y necesitará repensar las aleaciones que vamos a utilizar en el futuro, ¿no? Entonces, hay una cosa que dice Rabe, que es que actualmente hay demasiada proyección de las tecnologías existentes y conservadoras, e insuficiente espacio para los avances disruptivos. Es decir, la ciencia es disruptiva, y nosotros, si queremos hacer algo novedoso, no podemos volver a hacer lo que se estaba haciendo hace 50 años. Hay que hacer cosas nuevas. Y esto necesita espacio. Y para este espacio lo que se necesita fundamentalmente es más investigación y desarrollo. Hay que tener una mayor conexión entre lo que es el sector productivo, la industria y la academia, y esto tiene que verse mediante distintos mecanismos, pero es urgente hacerlo, porque si no, es que no hay futuro, ¿no? Me llama la atención una cosa que dice Ashby en uno de los artículos, que dice que es interesante ver que más de la mitad de los científicos de materiales que hoy, hay más de la mitad de los científicos que han vivido jamás. O sea, que decir que somos muchos, ¿no? Pero lo que pasa es que tenemos que tener medios. O sea, ahora hay un material, tenemos un ejército de gente dispuesto a trabajar. Denle ustedes condiciones, para enfrentarse a la magnitud del problema, ¿no? Y por supuesto que van a venir más cosas. ¿Y por qué creo que van a venir más cosas? Pues porque vamos sobre hombros de gigantes. O sea, la investigación metalúrgica lleva 10.000 años de I más D más I, y yo creo que si se dan las condiciones adecuadas y se permite a la gente que nos dedicamos a la investigación aportar ideas, pues lo vamos a conseguir. Y nada, muchas gracias. Espero no haberos aburrido con la charla, y un placer. Pues muchas gracias, Juanjo. Ha estado excelente la charla, muy apasionante y con muchas incertidumbres. La verdad es que genera más preguntas que respuestas, pero era también el propósito. De momento ya hay un... Sebastián Feliu quería preguntarte algo. Yo no sé si sigue en la sala y te lo quiere preguntar o leo yo la... Sebastián, ¿estás por ahí? Pues si lo ha dejado escrito, pregúntalo. Vale. Bueno, pues te da la enhorabuena por la excelente charla y que por curiosidades de tu experiencia le gustaría conocer tu opinión sobre el boom actual de materiales metálicos novedosos, por ejemplo, las nuevas aleaciones de magnesio con propiedades mejoradas, de nuevos métodos de fabricación de materiales base magnesio, por ejemplo, la fabricación aditiva, y aprovechando la oportunidad, aunque no esté directamente relacionado con la charla,
preguntarte tu opinión sobre las nuevas técnicas de caracterización de materiales y en concreto las nuevas técnicas electroquímicas. Vale. Bueno, pues bueno, Sebastián es un experto en magnesio y en electroquímica y caracterización, con lo cual, bueno, pues yo creo que quizá él tenga ya más claves que yo, ¿no? El magnesio es un elemento, yo creo que es un elemento de incertidumbre en el momento, ¿no? Yo en todas las cosas que he estado buscando, el magnesio, no te creas tú que viene bueno, es verdad que se dice que es un material más o menos estratégico, pero no es de los más importantes en este momento. O sea, no se considera, si os fijáis bueno, sí, en la transparencia que os ponía antes, el magnesio está, pero está ahí en el umbral, ¿no? Está ahí en que sí es estratégico tal, porque es verdad que tiene muchas posibilidades, pero todavía no hay no hay, de hecho, grandes problemas, ¿no? Tiene problemas en el tema de la energía, etcétera, pero no es el más problemático. O sea, el magnesio puede ser una de las soluciones. ¿Por qué? Porque es ligero y por tanto puede reducir el peso de algunas estructuras, que eso se traduce en consumo, pero claro, tiene otros hándicaps, como bien conoce Sebastián, su alta reactividad, es muy fácilmente corroíble y por tanto eso es un problema. Entonces ahí el magnesio es uno de los elementos sobre los que también puede pivotar el futuro es un elemento abundante, entonces puede pivotar en un futuro por dónde van a ir los nuevos materiales. Puede ser un elemento clave. Y sobre la caracterización, bueno, pues realmente, sí, la caracterización es muy importante. O sea, quiero decir que yo creo que en ese sentido no descubro nada. Que el ir acercándonos cada vez más a la realidad. Hace poco había un artículo de Bernstein que hablaba sobre cómo el irnos acercando a ver más de centro la estructura atómica nos va a permitir el diseñar nuevas propiedades para los propios materiales metálicos, ¿no? Y esto es un punto que yo creo que es importante resaltar. Muchas gracias. Bueno, está atento ahí, Sebastián, por si quiere comentar algo, lo que sea, pues puede intervenir, ¿eh? Y si no, pues cualquier otro que tenga alguna pregunta. ¿Alguien? Bueno, ha dicho Sebastián una cosa, perdona, que era el tema de la fabricación aditiva de magnesio. Sí. Esto es un reto actualmente, porque no es fácil, claro, estas aleaciones que son tan reactivas, pues tú las tienes que tratar con láser, son altas temperaturas, son unas condiciones. Se está haciendo, porque se están haciendo muchas cosas ya, sobre todo en aleaciones de magnesio. Y por ahí, claro, si a una pieza a un material que ya de por sí es ligero, le puedes hacer que haya una geometría específica y que esa geometría además reduzca el volumen del material que utilizas, claro, es que estamos en una panacea, ¿no? Entonces, eso puede ser. ¿Alguien más de la sala tiene alguna pregunta? No, yo primero quería felicitar a Juanjo por la charla, me ha gustado muchísimo. Y además, Juanjo, entre los materiales metálicos y los materiales de construcción bueno, hay diferencias evidentes, pero hay tantos puntos comunes: el consumo de material, de materias primas, las emisiones de CO2, los gastos de energía, la búsqueda de vías de solución. Entonces, bueno, realmente creo que hay una conexión. Existe además una conexión real, los hormigones armados, es decir, ese acero que está que está reforzando y mejorando las propiedades de tracción en un hormigón de cemento Portland o un hormigón con cualquier otro material, que yo creo que siempre la ciencia, digamos, de los materiales de construcción y la ciencia metalúrgica tienen ahí un punto en común que es muy importante. Tú ahí en ese aspecto, ¿cómo lo ves? Porque realmente en la fabricación de un hormigón, el gasto energético, fundamentalmente las emisiones de CO2 son debidas a la fabricación de cemento, pero hay un importante aporte en las emisiones de CO2 en un hormigón reforzado debidas al acero de Sí. refuerzo.
en una de las transparencias que he puesto, la emisión de CO2 actualmente entre la industria siderúrgica y la industria del cemento es prácticamente igual. O sea, Sí. estamos ya ahí en ese triste récord de ver quién baja un poco, ¿no? Sí. Yo creo que son dos de los campos de investigación que más van a precisar de investigación. Porque, o sea, dos de los terrenos industriales de que más necesitan investigación, porque son tanto la ciencia de los materiales metálicos como la ciencia de los materiales de construcción están abocadas sino al fracaso, porque o sea, primero, se demandan tanto y por otro lado, son tan contaminantes y tienen tantos problemas medioambientales que en un futuro muy cercano, pues podríamos llegar al colapso, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido son primas hermanas, ¿no? Y precisan sí o sí meter medios para investigar. ¿Cuál es el problema que yo veo y lo que me hace un poco pesimista? Digo, bueno, no lo veré yo, pero me da miedo mi futuro nieto que se lo vaya a encontrar, ¿no? Y es el problema de que no se hagan caso, ¿no? A mí me preocupa lo que está pasando, lo que está pasando ahora en el mundo en relación pues, con las presiones de los lobbies, ¿no? Y que están dilatando pues, el tomar políticas más agresivas que requerirían un gran apoyo de la investigación y del desarrollo para hacer nuevos materiales, ¿no? Eso me da mucho, o sea, me da miedo que el mundo tire para adelante y que de repente, pues, te veas eso, pues que de repente cambia el clima y de, bueno, pues como ha cambiado el clima, preparámonos para cómo hacer frente al cambio ya climático que existe y no en parar el cambio, ¿no? Entonces, es una cosa que es el tirar para adelante, porque claro, uno se da cuenta de la multitud de intereses que hay en todo esto, ¿no? Esta mañana cuando venía para aquí, venía oyendo la radio el tema de las cuestiones de los agricultores, ¿no? En las reivindicaciones, que son justas, ¿no? Pero una de las reivindicaciones era hay que quitar ahora lo de las limitaciones de los pesticidas. Claro, tú dices, no, es que los tomates nuestros son muy buenos, sobre todo si les echas un poco de pesticida por encima, ¿no? Claro, es que estamos en una contradicción, es que el hacer estas cosas va a costar. O sea, la industria, es verdad, entonces lo que habrá que ver es qué políticas sociales aplicamos para que las personas puedan seguir viviendo a pesar de esto. Pero es que si no, yo creo, no hay alternativa. Es decir, nos podemos morir todos un poco más ricos, pero es que no es eso lo que queremos, ¿no? Sino que queremos es vivir mejor. Entonces, yo creo que sí, son dos campos que están ahí Te con- tocándose. Coincido contigo y te doy las Ah, gracias por muchas por la gracias. charla y las opiniones. Bueno, Gracias. Gracias. Sebastián, ¿estás tú todavía por ahí conectado? ¿Quieres? Ha dicho que dice que qué opino de las técnicas localizadas de corrosión electroquímica. Bueno, no es un tema que sea directamente relacionado con esta charla. Quiero decir, todo lo que sean técnicas de caracterización y que te den algo nuevo, pues está muy bien, ¿no? Es decir, yo en ese sentido, yo soy poco usuario de ellas, quizá porque no las tenga, las utilizo poco, ¿no? Las técnicas estas nuevas localizadas de corrosión. Y bueno, estamos utilizando algo de microelectroquímica, da información interesante, sobre todo pues en saber cómo son esos nuevos constituyentes de la materia, cómo van a afectar a las propiedades. Y claro, a mí en ese sentido me falta un poco más de bagaje para saber, o sea, a mí me gustan, como me gustan todas las técnicas. Yo no las utilizo, pero están ahí. ¿Alguien más quiere intervenir y vamos cerrando la sesión? Bueno, Juanjo, ya que la tienes fresca, ¿por qué no te animas a escribir para materiales un resumencillo? Bueno, vale. Hay otros por aquí pendientes, Amador, etcétera, que cuando quieran están invitados de las charlas que han dado, que habéis dado, pues Pues siempre nada, sería así lo buena para haremos. hacer un resumencito si os apetece. Así lo haremos. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra paciencia y Muchísimas esperemos gracias, Juanjo. bueno, que nos sigamos viendo en todas estas movidas y que logremos impulsar, ¿no? Que las sociedades de materiales sean capaces de ser una palanca de cambio en este mundo en el que nos ha tocado vivir.
Pues Hasta muchas luego. gracias, Juan. Muchas gracias a todos los asistentes. Recordaros que el 28 de febrero tenemos una nueva cita con Paloma Fernández, que todos conocéis, ha sido nuestra presidenta muchos años, y que nos hablará de serendipia en materiales. Así que muchas gracias a todos por la asistencia y gracias a los futuros oyentes, que lo sabrá sin duda, porque el tema además ha sido apasionante. Gracias, Juan. Hasta formidable. Hasta Muchas pronto. gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.